Muy buenas tardes, hermano. Sea usted bienvenido a este culto de media semana. Damos gracias a Dios porque podemos hoy reunirnos, cuando menos de manera virtual, por estos medios. Le invito a que hagamos juntos una oración para poner en manos de nuestro Señor este culto. Acompáñeme a orar, hermano. Señor, te queremos dar gracias por tu bondad, por tu misericordia y por tu amor. Siempre están presentes en nuestras vidas, siempre están presentes en nuestros labios y no es menos que tengamos que hacer que agradecer, Señor, todo lo que eres para con nosotros, porque en la medida en la que nosotros vamos transcurriendo nuestra vida, nuestro día a día, percibimos tu amor, Señor, de manera clara, de manera abierta, de manera tan bondadosa que lo menos que podemos hacer es reconocerte, alabarte, dar gloria a ti, Señor, porque eso es lo justo, eso es lo que nosotros como hombres solamente podemos hacer. Gracias, Padre, porque nos has permitido llegar a estos días en los que vemos que algunos problemas ya van menguando, los problemas de salud, y sin embargo vemos crecer otros. En ese sentido, Padre, queremos rogar por nuestros hermanos que ahora están quizás enfermos. Te pedimos, Señor, que en la medida de lo posible tú puedas restablecer su salud. Gracias, Padre, porque nos permites a través de este culto poder saludarles, poder llegar hasta donde ellos están, dada su imposibilidad de estar aquí presentes. Y, Señor, queremos poner en tus manos todo lo que aquí hacemos, que no es para gloria, que no es para honra de algún hombre, sino que es hacia ti, Señor. Nosotros buscamos que tus hijos, que nuestros hermanos puedan encontrar en el mensaje que ya hoy ha expuesto en la boca de mi hermano Hugo Reyes, para que, Señor, a través de su mensaje la iglesia pueda ser edificada. Nosotros, Padre, por lo tanto, estamos expectantes de la palabra que tú has de poner hacia nuestras vidas. Agradecemos ya de antemano, Señor, lo que haces por nuestras vidas y ponemos nuestro esfuerzo, las cosas que hacemos aquí, en tus benditas manos, Señor Jesús. Muchas gracias. Amén. Y bien, hermano, pues de esta manera vamos a dar inicio a nuestro culto. Vamos a entonar juntos, evidentemente, nosotros aquí en el salón del Museo de la Biblia y usted en su hogar, entonaremos juntos un himno que lleva por título A ti la gloria. A ti la gloria, oh nuestro Señor, a ti la victoria, gran libertador.
nuestra virtud, ha resucitado, ya no morirá. Quien muera en pecado, en Dios vivirá. A ti la gloria, oh nuestro Señor, a ti la victoria, gran libertador. Amén. Con este bello preámbulo que nos invita a reconocer la grandeza de nuestro Señor, sigamos adorándole, sigamos exaltándole. Nuestro siguiente himno, Dios está presente. Éxodo 33, 13 al 14 dice: Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: Mi presencia irá contigo y te daré descanso.
Qué bello mensaje que sin duda trae a nuestras mentes la fortuna, la dicha que tenemos de sentir a nuestro Dios presente, tangible, siempre a nuestro lado. Damos gracias a Dios por ello y bueno, es tiempo de pasar al mensaje del día de hoy, no sin antes recordarle, querido hermano, que tenemos cultos, tenemos los mensajes que se dan a través de las células, en las reuniones de oración, que están dispersas casi en toda la semana y que, con ello estamos buscando que usted sea cada vez más edificado a través de los distintos hermanos que dan este mensaje. También recordarle que está la reunión de oración que se lleva a cabo los días jueves a las 8:30 de la noche, en donde sin duda también como cuerpo de Cristo nos edificamos pues al orar unos por los otros, y de esta manera también pretenderíamos que estemos cada vez más juntos, cada vez más cohesionados, y pues esto nos lleve a tener una comunión más plena entre los hermanos. Por ahora quiero dar entonces quiero dar el espacio a nuestro hermano Hugo, que trae el mensaje el día de hoy. Hola, muy buenas tardes, hermanos. Es un gusto nuevamente estar en Comunidad Apostólica compartiendo de la palabra de nuestro Dios. Estoy muy agradecido por todas las atenciones que han tenido para conmigo. Muchos hermanos han estado saludándonos, pero sobre todo acogido como hermano en Cristo, y gracias a Dios que hasta ahora estamos aquí. Hermanos, pues vamos a meditar un poco en esta tarde sobre la vida de José. He titulado a esta reflexión, a esta plática, ¿estoy yo en lugar de Dios? Desde el contexto de la vida de José, desde el contexto del perdón en la familia de José, y la vida de José y su familia, sus hermanos, su padre. Y quiero que reflexionemos un poco. Quiero también hacer esta plática, esta reflexión a manera también de un poco de testimonio respecto de lo que Dios ha hecho a lo largo de este tiempo en mi vida y en lo que últimamente ha acontecido también en mi vida. Así que los invito para que estemos atentos y podamos recibir la palabra de nuestro Dios, y que realmente sea un bálsamo y que sea un aliciente para seguir adelante en este caminar diario que tenemos. Vamos a comenzar. Todos hemos conocido la vida de José, la vida que se relata en el libro del Génesis, a partir del capítulo 37 y hasta al final del capítulo 50 del Génesis. Una gran parte del Génesis está enfocada precisamente a la historia de José, ¿no? Es bueno hacernos preguntas, cómo se fue transmitiendo esta historia, porque recordemos que la idea que tenemos es que desde Moisés hacia atrás se escriben estos libros, ¿no? Este libro del Génesis o del Pentateuco como tal, y entonces es bueno reflexionar cómo se iba transmitiendo esta historia de José, cómo iban no olvidando ciertas cosas importantes en esta historia, y sobre todo pensar que algunos sabios o una comunidad de sacerdotes o algún otro grupo fue el que escribió completamente estas enseñanzas que están para beneficio nuestro. Así que quiero citar dos versículos del final del capítulo 50. Están en el versículo 19 y el versículo 20. Y sobre esto vamos a ir reflexionando y vamos a concluir precisamente también nuevamente en estos versículos. Dice así: y respondiendo José, dijo, no temáis, ¿estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal sobre mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo.
utilicé la versión 1909 para darle lectura a esta porción de la palabra. Pero dice, ¿estoy yo en lugar de Dios? Ustedes se propusieron hacerme mal, dice José, le dice a sus hermanos, pero Dios dispuso todo para bien. Esta historia, sin duda, como lo comentamos en un principio, tiene que ver con el perdón. Cómo el pecado nos separa de la comunión de nuestros seres amados, de nuestros más próximos. En este caso, en la vida de José, de sus hermanos y de su padre. Pero cómo a través del perdón se reconcilia, se une, se restaura la comunión que se había perdido por medio del perdón. Así que analizaremos un poquito la historia de José. Pero les decía, quiero hablarles un poquito de este último año en mi vida. Una hermana que me ha dado seguimiento en una terapia psicológica me ha pedido que pudiera escribir algo sobre lo acontecido. Y hace poco, cuando tuve la oportunidad de tener un momento con mis hijos, reflexionábamos sobre este pasaje, sobre la vida de José. Así que quiero tomar este tiempo un poco para regresar en mi vida y empezar a compartirles cuando el Espíritu Santo empezó a hacer la obra en mi vida, en la vida de mi familia y como testimonio para ustedes. Hace aproximadamente unos entre 22 años y 24 años, conocí a un pastor en nuestra iglesia. Ustedes saben que yo me congrego en la iglesia presbiteriana, en particular en la comunidad de San Lorenzo de Sonco. Hay una iglesia grande y ahí nos congregamos nosotros, toda mi familia. Yo les puedo decir por testimonio que ahí nací y desde pequeño he asistido a esa iglesia. Y hace 22 años yo estaba participando en los jóvenes del esfuerzo cristiano, en el grupo juvenil, participando, siendo el encargado de coordinar ciertas cosas. Y en ese tiempo estaba muy de moda el tema de la nueva era. Y invitamos a varios hermanos para hacer una semana de cultos, una semana de estudios, de reflexiones, para ver cómo se estaba infiltrando esa nueva filosofía o esa nueva doctrina de la nueva era en la iglesia cristiana. Así que en ese momento, de los varios hermanos que llamamos para esa semana, llegó el pastor Manuel Chávez, un hermano ya grande de edad, un hermano alto, un hermano tenía la fisonomía de un basquetbolista. Era un hermano de Guerrero, un hermano alto, moreno. Y en ese entonces le conocimos y él nos platicó que había conocido la iglesia en San Lorenzo cuando él era seminarista. Como seminaristas salían a compartir la palabra a varios lugares del sureste de la Ciudad de México y dentro de ellos conoció San Lorenzo. Y es como empezamos a tener comunicación con él y empezamos precisamente a invitarle un poco más de tiempo para que siguiera compartiéndonos la palabra. Pero hace exactamente entre 14 y 12 años fue cuando tuve el contacto más constante con él. Dentro de nuestra iglesia a la que yo asisto hay una congregación o una misión de esa misma iglesia. Y en esa misión no había pastor. Y le hicieron el llamado a este pastor, al pastor Manuel Chávez. Y yo recordaba haberlo escuchado hace tiempo y me interesé por ir a conocerlo. Lo conocí, además de que en ese entonces mi esposa, la que era mi esposa, asistía
en esa congregación. Y empecé a escucharlo. Empecé a ver sus acciones, empecé a ver la relación que él tenía como pastor de la iglesia con cada uno de los hermanos, con cada una de las ovejas, ¿no? Cómo les hablaba amorosamente, cariñosamente. Y empecé a darme cuenta que había algo diferente a algunos otros pastores. De repente, en la forma de hablarnos, de tratarnos, yo decía y me preguntaba, ¿qué pasará el día que este tipo de hermanos, que ya no se encuentran tan fácilmente, ya no esté con nosotros físicamente y se encuentre gozando de la presencia de nuestro Dios en una comunión íntima? ¿Qué va a pasar con sus enseñanzas? ¿Qué va a pasar con todo lo que realmente Él nos está transmitiendo a través de las enseñanzas, a través del trato directo con nuestros hermanos y la manera de entender cómo nos tenemos que ver como una sola familia? Y entró angustia completamente en mi vida. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar cuando estos hermanos ya no estén con nosotros? Bueno, quiero comentarles que posterior a ese momento, a esa etapa que lo conocí, yo empecé a vivir con la que era mi esposa. Empezamos a vivir sin que fuéramos casados. Recuerden que dentro de la iglesia cristiana es importante tener ese culto de gratitud para unir a dos personas, ¿no? Entonces, nosotros nos habíamos saltado ese paso y el pastor sabía que yo era de una familia que conocía el Evangelio desde muy pequeño. Empezó a conocer a mi abuelo en ese entonces, ya no vivía, pero empezó a conocer de los hechos que se hablaban de mi abuelo y empezó a recordarlo de esa manera. Y empezó a exhortarme, a decirme que yo no podía estar actuando de esa manera por testimonio a los hermanos y desde luego por amor a Dios. Así que en ese exhorto a hacer lo correcto, a reivindicar mi vida, a formalizar mi relación, mi matrimonio con mi esposa, es como comprendí la manera en que a veces debemos de ser exhortados. Normalmente cuando nos hacen un regaño, no es bueno, como dice la carta a los Hebreos, no es bueno, porque en el momento sentimos lo peor, y el golpe y el regaño y la llamada de atención no es tan provechoso. Pero dice la carta a los Hebreos que con el tiempo nos damos cuenta que trae provecho para nuestras vidas. Pero esto no sucedió tanto con el hermano Manuel Chávez. El hermano Manuel Chávez me habló de una manera tan diferente que me hizo comprender cómo realmente Dios es con nosotros, el Dios de las Escrituras, cómo se manifiesta con nosotros a través de su palabra. Recordando el pasaje de que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, ¿no? Y que no nos ha condenado, sino que realmente Él quiere que seamos salvos por medio de su Hijo Jesucristo. Así que el exhorto fue tan grande que recordaba mucho la parábola también del Hijo pródigo. En ese padre que a pesar de que el Hijo fue desobediente, no dejaba ni un solo día después de que el Hijo se fue para salir y esperar si regresaba ese Hijo contumaz y rebelde. Así sentí la expresión del pastor Manuel hacia mi vida y me hizo comprender cómo nos tenemos que ver como familia. Él como una persona más madura en el amor, como un padre, como el pastor de la iglesia, como el anciano de la iglesia, y los demás congregantes como los que estamos en la protección de esa autoridad que está delegada por Dios.
gracias a Dios tomamos la decisión de unir nuestras vidas en matrimonio, de poder dar testimonio en ese momento a los de la que era mi esposa y darle testimonio a las demás personas que nos conocían en el pueblo y que sabían que éramos creyentes. Y bueno, tomamos la decisión y nos casamos. Y empezó precisamente él, en esas pláticas, en esa convivencia que teníamos con el hermano, empezó a decir: yo soy de la vieja guardia. Y volvieron esas palabras a mí: ¿qué pasará cuando este hermano deje de estar con nosotros? Entre paréntesis, quiero decirles que el hermano Manuel Chávez fue el que nos casó hace 12 años. Le pedimos que tuviera el privilegio de orar por nosotros y formalizar nuestra unión matrimonial en esa época. Pero también después dije y reflexioné: el apóstol Pablo tiene 20 siglos que no está con nosotros y sus enseñanzas siguen tan vivas. El Señor Jesucristo mismo estuvo en la tierra igual hace 20 siglos y sus enseñanzas siguen vigentes. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Pero también es importante entender, y entendí en ese momento, que nosotros, los creyentes, sus discípulos, los que nos hacemos ser siervos de Cristo, siervos de Jesús, somos los que llevamos continuamente el Evangelio generación tras generación para que no se pierdan estas enseñanzas que han transformado la vida primero de nosotros y después de la de mucha gente. Así que eso vino a mi mente y entendí que generación tras generación Dios va a permitir que hombres que dobleguen su vida al Espíritu Santo, que sean llenos del Espíritu Santo, los utilizará para que estas doctrinas no se pierdan, sino que sean constantes. Y recuerdo a lo largo de la historia los padres de la iglesia, los prerreformadores, los reformadores, y hoy en día tantos hermanos que siguen siendo llenos del Espíritu Santo y que siguen compartiendo esa doctrina santa de la cual tenemos cada uno de nosotros necesidad de escuchar y de vivir. Bueno, después de que este pastor dejó de servir al Señor en la iglesia, en la congregación en donde estaba, le seguimos visitando, al grado de que mi hija mayor, Nicté, le dijera abuelito, expresara de esa manera y le dijera abuelito por la manera en que nos relacionábamos como familia. Y así muchos hermanos de la iglesia nos decíamos hermanos y mi hija le decía a ellos tíos, porque éramos una sola familia. Y empezó el Espíritu Santo ahí a trabajar en mí, en mi persona, para poder lograr entender que somos un solo pueblo, somos una sola iglesia. Llegó un tiempo en donde el hermano ya no estuvo más con nosotros, fue llamado a la presencia de Dios. Y hubo esa necesidad de seguir buscando, de seguir alimentándose de la sana doctrina, pero sobre todo de la persona de este pastor. ¿Cómo podía transmitir por medio de su actuar al Dios de las Escrituras, al Dios amoroso, a Jesús? Jesús el que sanó, curó, liberó de los demonios a tanta gente. Y recuerdo mucho que en ese tiempo
vi y leí leí una ilustración. Normalmente nosotros en la iglesia tenemos una revista cristiana y vienen cada domingo lecciones. Y en esas lecciones, al final de esas lecciones, vienen unas ilustraciones. Y en esa ilustración de aquella ocasión, decía que un niñito había llegado a una escuela bíblica de vacaciones. Y la maestra a todos los niños les estaba mostrando la vida de Jesús. Cómo Jesús sanaba a las personas, cómo Jesús alimentaba a las personas, cómo Jesús se desprendía de todo lo que tenía para poder compartirlo, cómo Jesús nos enseñaba que si tenías 2 capas, tenías que darle una al necesitado. Si alguien te pedía algo, tenías que dárselo. Cómo realmente a través de la predicación, del mensaje, del sermón del monte, pudo cambiar muchas cosas que se traían como costumbres. Y entonces, este niño nuevo que estaba en la clase expresó y le dijo a la maestra: yo conozco a ese hombre. Y la maestra se quedó: ¿cómo? Pero Jesús vivió hace 20 siglos, ¿cómo me dices que tú lo conoces? Y el niño volvió a decir: yo lo conozco y vive muy cerca de mi casa. Y precisamente tocaba ese pasaje del apóstol Pablo donde dice el apóstol en la carta a los Corintios, dice: sed pues imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Y comprendí que ese era un pasaje que había hecho eco y había echado raíz en la vida del pastor Manuel. Tenemos que imitar a Cristo, Señor. Que lo conozcan por medio de nuestras vidas, por medio de nuestro testimonio. Y entonces, eso me alimentó, eso me animó a decir ciertamente, nos corresponde a nosotros ser imitadores de Cristo. Mostrar al Dios de las Escrituras, mostrar al Dios del amor, al Dios de la misericordia, al Dios perdonador de las Escrituras. Nos corresponde a nosotros. Como por eso dice el apóstol Pablo: ¿cómo pues oirán? ¿Cómo podrán ser salvos si no habrá quien les predique, quien les hable de ese Dios? ¿Cómo pues invocarán aquel nombre? Y Dios va proveyendo. El pastor ya no estaba con nosotros y Dios fue proveyendo de personas que vinieran a nuestra vida, a nuestra familia, a mi vida, para seguir madurando en este proceso, madurando en el amor, madurando en la llenura del Espíritu Santo, entender qué es la llenura del Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo obra en la vida de cada uno de nosotros. Y puso en nuestro camino precisamente en el año de 2016 al pastor Cristian. Lo conocimos y unos jóvenes me hablaron precisamente del pastor, jóvenes de la iglesia donde yo asisto. En ese tiempo mi esposa y yo éramos consejeros. Y normalmente nosotros en nuestra iglesia celebramos una semana de cultos cuando festejamos un año más de vida de la organización a la que pertenecemos. En este caso nosotros estábamos sirviendo en el grupo de jóvenes, en la Sociedad Juvenil de Esfuerzo Cristiano, y venía ese tiempo de septiembre de hacer una semana de cultos. Y me dijeron 2 señoritas: escuchamos a un hermano cuando nos invitaron a cantar en el coro juvenil en una iglesia que está por el aeropuerto. Y nos pareció muy interesante su reflexión y muy bíblica. Y yo le dije: yo no le conozco, pero por la recomendación que ustedes hacen,
creo que no tendríamos problemas. En particular porque nosotros en la Iglesia Presbiteriana somos muy celosos en ese sentido y se tiene mucho cuidado, nos han enseñado así, se tiene mucho cuidado de no invitar a cualquier persona, sino antes escucharla para poder tener una referencia de ella. Es así como llegó el pastor Cristian en 2017. Esa semana de cultos reflexionamos sobre el Salmo 119, la ley de Dios, la delicia, el deleite de meditar en la palabra de Dios. Y recuerdo mucho que la meditación que hizo el pastor relacionó el monte Sinaí con el sermón del monte. Cómo en ese momento Dios dejó su ley escrita en 2 tablas de piedra. Y cómo en el Nuevo Testamento, por medio del Señor Jesucristo y por medio del Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, esa misma ley que se grabó en las piedras, ahora es grabada por medio del Espíritu Santo en nuestros corazones. Fue una reflexión muy interesante, jamás la había escuchado, y eso me permitió interesarme más. Ya teníamos previsto para el siguiente año que se celebrarían los 500 años de la Reforma, y no escuchábamos algo en nuestra iglesia, en nuestro presbiterio, para celebrar los 500 años. Así que invitamos al pastor Cristian para que nos diera un congreso de los pre y los reformadores. Volver a las Escrituras se tituló ese congreso en aquel entonces, en el 2017. Y empecé a tener un poco más de contacto. Pero antes de llegar a ese congreso, o más bien en ese tiempo del congreso, el pastor nos citó aquí ya en el museo. Para ese entonces vine con una hermana de la iglesia, la hermana Marisol, que era mi estudiante del seminario, y ella tenía más contacto con el pastor Cristian. Y ella fue la que hizo el vínculo para que yo tuviera más comunicación con el pastor. Así que empezamos a plantearle lo que queríamos, lo que veíamos en ausencia en la comunidad en la que nos congregábamos, en ausencia de falta de estudio, falta de preparación, de meditación, y nos hizo algunas propuestas de temas que podíamos ver. Ciertamente vimos también a Casiodoro de Reina en ese tiempo, y grandes personajes que eran muy desconocidos para nosotros. Historia de la Reforma en España, muy desconocida también para nosotros, porque nosotros nos enfocábamos más en la Reforma de Martín Lutero, de Juan Calvino, de esos hombres que son más conocidos como reformadores. Así que sabemos que la Reforma no se llevó a cabo en España precisamente por la persecución de estos hermanos. Pero bueno, fue como se fue dando más la comunicación con el pastor Cristian, y posteriormente a eso le pedimos como familia que nos compartiera mes tras mes una reflexión, y ahí empezamos a conocer la teología desde el amor, una reflexión del Dios de las Escrituras con la definición del amor como una decisión. Y empezamos más a profundizar. Les decía que cuando nos citó aquí, después de que trajimos la propaganda, él nos citó en una reunión de pastores. Yo no lo sabía que había reunión de pastores, y nos citó un jueves, recuerdo, en una reunión de pastores. Y trajimos la propaganda, invitamos a varios hermanos, y ahí también supe que había clases para pastores y reunión para pastores, y me interesó y empecé a congregarme. Empecé a asistir y empecé a integrarme más en las actividades del museo, empecé a conocer más el museo, empezamos a difundir un poco más el museo con nuestra iglesia, con nuestra comunidad, con la familia, y empezó más la comunión. Por eso les decía, y me adelanté a esto, en el 2018 empezamos
mes tras mes, con una reunión. Empezamos reuniéndonos 30, después 40, y fue un promedio entre 40 y 50 personas que nos reuníamos mes tras mes. Y él nos empezó a decir que íbamos a ver las mismas historias, pero desde una perspectiva diferente, en donde el Espíritu nos iba a guiar por medio de su palabra para que nosotros pudiéramos comprender esta reflexión o esta teología desde el amor. Y entonces es como realmente el Espíritu Santo lo empecé a entender cómo es que realmente transforma y va guiando nuestras vidas. Más claramente comencé a conocer la obra del Espíritu Santo. Hace ratito antes de entrar a este salón, vi el nombre de un salón. Se me fue ahorita el autor, pero recuerdo que vimos un libro que se llamaba El malentendido de la iglesia. Se me fue ahorita de momento el nombre de ese autor, pero realmente sirvió de bendición para nuestras vidas. Emil Brunner, gracias hermano. Emil Brunner, El malentendido de la iglesia. Y empezamos a leer y a reflexionar con el pastor Cristian, precisamente la obra del Espíritu Santo, cómo realmente empezó a haber una diferenciación entre la iglesia y la verdadera eclesia, cómo realmente se volvió una institución y dejó de ser una comunidad de creyentes, y cómo realmente a través de la jerarquización se empezaron a hacer muchas cosas mal. Y dentro de esas reflexiones, de meditaciones de la palabra, estudios de la palabra, pude entender la obra del Espíritu Santo en mi vida. No somos más porque somos pastores, no somos más porque somos ancianos o maestros, somos iguales delante de Dios. Lo único que tenemos es mayor responsabilidad. No somos más por ser la cabeza del hogar o de la familia, y la mujer es menos porque se sujeta a la cabeza. No, somos iguales delante de Dios. Solo tenemos mayor responsabilidad. Empezamos a ver este tipo de temas, empezamos a ver temas sobre la llenura del Espíritu Santo, cómo es entender que tenemos que doblegar nuestra voluntad, nuestra vida, para que Cristo reine completamente, para que el Espíritu Santo sea el que reine plenamente en nuestras vidas. Y se fueron dando este tipo de temas, y cada vez que yo tenía la oportunidad de compartirlo con amigos, con familiares, empezaron a darse cuenta que yo tenía ese deseo de poder platicar, de poder hablar del Dios amoroso, del Dios de las Escrituras, de la obra que el Espíritu Santo empezaba a hacer en mi vida y en la vida de los demás, en la obra del Espíritu Santo hace en toda la vida, en todas las personas que se narran en las Escrituras, como la vida de José, como la vida del Señor Jesucristo, como la vida del apóstol Pablo y de todos aquellos que fueron llenos del Espíritu Santo en el Pentecostés. Un antes y un después de esa vida de esos hermanos. Y empezó la predicación constante, más activa en la iglesia, para hablar sobre el perdón, sobre la reconciliación, sobre la familia, sobre la comunión, sobre el Dios amoroso, sobre ver desde otra perspectiva las Escrituras, sobre la teología del amor que nos venía enseñando cada vez más el pastor Cristian. Sin duda llegó un momento difícil en nuestra iglesia, una situación triste que fue un escándalo para nuestra iglesia.
un suceso que fue visto por gente que nos vio salir de la iglesia y que no era creyente. Y después, pasado algunos momentos, visitando a las familias, empezaba a escuchar cómo hacían mención de esta familia y que de esta familia y que por culpa de esta familia ahora somos así y que por culpa de esto y el otro. Y entonces empecé a comentarles que los cristianos no nos expresábamos de esa manera y que teníamos que reflexionar, porque ciertamente la gente que no conocía qué familia había sido la que había ocasionado este problema tan grande y tan penoso, nos veía como los cristianos. Los cristianos fueron los que hicieron estas cosas. Los que salen de ese lugar, de ese templo, fueron los que hicieron de estas cosas. Y ellos no veían si fue esta familia o fue esta otra o fue aquella. Ellos no veían porque no nos conocen. Solamente nos conocen como los cristianos. Y entonces empecé, visitando a estas familias, les empecé a decir, mejor reflexionemos. Que lo triste es que nosotros somos parte de esa comunidad. Y aunque una persona o un grupo de personas hayan dado un testimonio mal, todos somos parte de ese mal testimonio, porque somos una sola familia. Y empezaron nuevamente a llegar palabras a mi mente, como las palabras del apóstol Pablo, en donde dice que tengamos, en la carta a los Colosenses, que dejemos todo aquello que nos separa del amor. Pleitos, disensiones, chismes, adulterio, fornicación, todo eso. Y que nos vistamos de un nuevo ser, de un nuevo hombre. Quiero leerlo, está en Colosenses capítulo 3, palabras del apóstol Pablo. Que dicen de la siguiente manera: vestidos pues como escogidos de Dios. Somos diferentes, dice, santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia, sufriendo los unos a los otros y perdonando los unos a los otros. Si alguno tuviere queja del otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, dice el apóstol Pablo, vestíos del amor, el cual es el vínculo de la perfección. Si no nos amamos, siempre nos vamos a ver como familias, les decía yo a nuestros hermanos. Si no reconocemos que nosotros somos estos hombres que tenemos disensiones, tenemos pleitos entre nosotros, y si no nos vestimos del nuevo hombre, no podremos vernos como una familia y estaremos siempre distanciados los unos de los otros. Y recuerdo en una de esas veces que les di que entendía que no solamente por ese momento se daban esas diferencias, sino que años atrás había otras ofensas que distanciaban unos a otros de los hermanos. Y les comenté y les dije, no hay ninguna ofensa que no pueda ser perdonada. Para muestra tenemos a nuestro Señor Jesucristo. No hay ni una sola ofensa que no pueda ser perdonada, porque nadie ha sufrido como nuestro Señor Jesucristo. Y después de sufrir tanto desprecio de parte de nosotros por alejarnos de Él, por no hacer su voluntad, por desobedecer, por pecar tanto,
las primeras palabras en la cruz fueron: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y es así como comencé diciendo que la ausencia del amor, el pecado, nos separa. Pero el perdón manifestado en amor nos une, nos restaura, y no solo con Dios, sino con nuestro prójimo. Y llegó el momento difícil de mi vida. El momento de la prueba. El momento en donde me vi reflejado en la vida de José. Hay 4 momentos en la narración del Génesis del 37 al 50 en donde se menciona que José lloró. Al principio, cuando vemos que él les cuenta de sus sueños, dice que lo despreciaban, pero él, en la narración bíblica, el escritor bíblico no menciona que lloró. Después de que fue en ese momento golpeados, en la narración donde se narra que fue golpeado por sus hermanos y que fue aventado a una cisterna que no tenía agua y que fue vendido por sus hermanos, en esa narración que lleva en consecutivo los capítulos del 37 al final, no se narra que lloró. La primera vez que se narra y se entiende que lloró fue cuando José se da cuenta que son sus hermanos y les dice que son espías y que iba a detener a uno de sus hermanos porque José les decía a sus hermanos que eran espías y que habían venido a espiar Egipto para robarse todo. Y sus hermanos fue cuando le dijeron: no, nosotros somos hijos de un hombre avanzado de edad, somos 12, mas uno de ellos ha muerto y ya no está con nosotros. Y el más pequeño se ha quedado con mi padre. La Escritura dice que José les hablaba en otro idioma, pero él conocía el idioma de sus hermanos, porque les hablaba, dice, por intérprete. Y ahí es donde se narra que uno de sus hermanos dijo: esto nos ha sucedido porque no tuvimos misericordia cuando José nos rogaba que tuviéramos misericordia de él, que no lo lastimáramos. Pero nosotros, dice uno de sus hermanos, no le quisimos escuchar. Y ese momento creo que a todos nos puede pasar. El momento más difícil, o uno de los momentos difíciles que puede pasar el ser humano, es cuando tu propia sangre, tu propia carne, tu propia simiente te lastiman, te golpean. Y no hablo de la forma física, sino hablo en dolor hacia el corazón. Te dañan. Y aún más se agudiza ese dolor cuando tu simiente te rechaza. Tus propios hijos te rechazan. Cuando dices: todo el tiempo los he amado y ahora no quieren estar conmigo. Pareciera que no me aman. Y me hizo entender cómo somos así con Dios.
cuando no queremos saber nada de Él, cuando nos alejamos, cuando tenemos ausencia de amor en nuestras vidas. Y Él está esperando esa respuesta a la gracia, al amor que nos ha brindado por medio de la salvación de su Hijo Jesucristo. Yo te he amado desde que te engendré. Yo te he amado desde que te vine a hacer. Solo espero que me regreses ese amor. Y así pasa. ¿En qué fallé? Podemos hablar humanamente como padres. ¿En qué fallé? ¿Qué hice mal? ¿En qué momento mis hijos percibieron que yo no los amaba y que no los quería? Y lloras. Y lloras mucho. Porque tu sangre, tu carne y tu simiente te lastiman. Y así estaba José. En esa volver a recordar ese momento de dolor, en donde estaba físicamente con sus hermanos y él les decía, no me hagan esto, por favor tengan misericordia de mí. Y sus hermanos no la escucharon. Otro segundo momento que se narra en la historia de José, que llora, es el momento en donde después de que los escucha todo lo que han hecho, dice que se apartó y lloró. Estoy en el capítulo 42 de Génesis, y es ahí donde dice el versículo 23 y 24, y ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos, y apartóse de ellos y lloró. Ese segundo momento es cuando escuchas el arrepentimiento de esas personas que hace tiempo te hicieron daño. Y muy probablemente cada uno de nosotros va a experimentar lo mismo. Un momento muy cercano con un amigo, con uno más cercano, con un hermano de la iglesia, con un vecino, con alguien con el cual había un vínculo y que se fracturó por medio de ese pecado, de ese dolor que se presentó. Y de repente llega alguien por ahí y te dice, fíjate que el otro día me encontré a tal persona y yo supe que hace tiempo tuviste una situación, una fractura con él. Y escuché que está arrepentido, que quisiera volver a tener una relación contigo, una comunión contigo. Y ese momento en el que escuchas esas palabras te regresan precisamente a ese primer momento de la prueba. Y recuerdas todo lo que has pasado a lo largo de este tiempo. Desde ese momento hasta que escuchas que las otras personas están arrepentidas. O cuando tú expresas arrepentimiento por lo demás. Todo eso que aconteció viene a tu mente y trae recuerdos y lloras nuevamente. Porque recuerdas que ha sido difícil la prueba. Estar en el desierto es muy complicado. Estar solo en el desierto es muy complicado. Pero siempre en el desierto estaba la nube
y la columna de fuego a lo largo de todo ese trayecto. Un tercer momento que se narra en donde José llora será en el momento en donde él ya no puede más contenerse. Después de, como les decía, todos conocemos esta historia de José, después de que sus hermanos regresan, se dan cuenta que traen los costales llenos de oro y se espantan y le dicen a su padre que su hermano que ese hombre no puede venderles nuevamente alimento si no regresan con su hermano pequeño. Y es en ese momento en donde la Escritura dice que él ya no puede más. Y tiene ese encuentro con ellos. Y los abraza y los besa. Pero la Escritura dice que llora tan fuerte que en el mismo palacio los egipcios se dieron cuenta de que estaba llorando y supieron que los hermanos de José estaban ahí. Ya no pudo contenerse José, ya no pudo contener más. Y dice la Escritura que entonces se dio a llorar en voz, a grito, y lo oyeron los egipcios y también lo oyeron la casa de Faraón. Y ese momento precisamente es el momento del encuentro, el encuentro físico con aquellas personas que lastimaron a José. Y se va a dar alguna vez con las personas que te han podido o te han lastimado. Y te vas a dar a llorar a gritos. Pero es interesante cómo antes de este momento a José le habían nacido 2 hijos en Egipto. Uno de nombre Manasés y otro de nombre Efraín. Y lo interesante es que la Escritura dice que al primero le puso Manasés porque Dios dijo, me hizo olvidar todo lo que me pasó. Manasés es traducido como olvido, y eso es lo que quería dejar en su vida José con su primer hijo. Quiso olvidar todo, absolutamente todo lo que le había acontecido. Y el segundo hijo le llamó Efraín, que quiere decir fructífero. Y dice, al segundo lo llamó Efraín, porque dijo, Dios me hizo fértil en la tierra de mi aflicción. No podemos vivir todo el tiempo amargados. Tenemos que olvidar, tenemos que perdonar, para que Dios siga trabajando en nuestras vidas y podamos ser de bendición fructíferos en la obra en la que Dios nos ha llamado. Sin un Manasés sin un Manasés no podemos tener un Efraín. Sin un olvido, sin un perdón, no podemos fructificar o ser fructíferos en la obra. De la manera que Cristo nos perdonó, tenemos que hacerlo. Decíamos al principio, el pecado nos separa, pero el perdón por medio del amor nos une,
nos reconcilia, nos restaura como una sola familia. Hay un último momento en esta historia del Génesis donde se menciona que nuevamente José llora mientras escucha a sus hermanos. Ese momento se da después de que han sepultado a su padre y sus hermanos empiezan a tener temor. Ahora no está nuestro padre, y ahora que no está nuestro padre, José, con todo el poder que tiene, se va a vengar y nos va a castigar y nos va a pagar todo lo que malo que le hicimos. Y le dijeron sus hermanos: te rogamos que perdones ahora la maldad de tus hermanos y todo el pecado tan grande con el que te hemos tratado. Por tanto, te rogamos, dicen sus hermanos, que nos perdones toda esta maldad y seremos tus siervos, los siervos de tu Padre. Y dice la Escritura que José lloraba mientras sus hermanos hablaban. Y vinieron sus hermanos, dice, y se postraron delante de él y le dijeron: henos aquí por tus siervos. Y respondiéndoles José les dijo: no temáis, ¿estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal sobre mí, mas Dios lo encaminó para bien, para mantener la vida a este pueblo. Ciertamente lo que nos pasa a través de los golpes que nos puede dar la vida, de los acontecimientos que nos pueden herir, en el momento no los podemos ver como buenos. Podemos rogar como José que tengan misericordia de nosotros, pero puede ser que no nos escuchen. Después podemos escuchar que esas personas que nos han ofendido se arrepienten. Y después lloraremos a voz a grito cuando tengamos ese momento de reencuentro físico con esas personas que nos han lastimado. Pero sobre todo, este último momento, dice José: ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todas las cosas para bien. Y es así como después de un tiempo podemos nosotros entender cómo Dios va permitiendo todas estas cosas y nos va llevando a una madurez en el amor, para llegar a esa estatura del varón perfecto, para que podamos decir: sean imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Y que la iglesia y que la gente del mundo vea a través de nuestro testimonio, a través de nuestras conductas y de nuestros hechos, vean al Dios de las Escrituras, al Dios vivo y verdadero, al Dios que se manifiesta como el Dios amoroso, el Dios perdonador y el Dios del amor que está narrado en las Escrituras. Que vean a Cristo en nuestras vidas. Que ese sea, hermanos, en esta hora nuestro sentir. Que por medio del perdón podamos reconciliarnos como iglesia y como familia, porque la ausencia del amor nos separa no solo de Dios, sino de nuestro prójimo. Que nuestro amor por Dios sea mayor que nuestro amor por nuestros deseos y nuestras pasiones. Que nuestro amor por Dios sea mayor que nuestros deseos y pasiones. Que el Señor les bendiga. Muy buenas noches. Bien, hermanos,
pues damos gracias a Dios por el mensaje que nuestro hermano Hugo ha traído hoy, que sin duda nos edifica. Es siempre valeroso contar los testimonios que van ocurriendo a nuestros días, y nosotros como iglesia, como comunidad, pues hemos siempre visto en el hermano Hugo una persona muy esforzada, una persona muy comprometida, y sabemos que Dios está con él. Entonces, pues damos gracias, hermano Hugo, Dios te bendiga y siga llenando tu vida de sabiduría, de valor, de fortaleza. Por ahora, hermanos, pues vamos despidiéndonos. Damos gracias a Dios porque usted ha tenido a bien conectarse el día de hoy. Gracias porque en ese sentido seguimos como comunidad fortaleciéndonos y estrechando estos lazos. Dios le bendiga, hermano.